están, hermanos? Bien, qué bueno. Y aunque estemos mal, en Cristo estamos bien. Tenemos que declarar esas cosas. Eso es lo que tenemos que declarar. Lo que dice la palabra de Dios, no otras cosas que yo declaro que soy rico ahora mismo. No. De que somos victoriosos, de que estamos bien, de que Cristo está con nosotros, que somos hijos de Dios y somos libres. Eso es lo que somos, amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy somos libres, porque somos tus hijos, Dios, porque nos amas, porque tu misericordia se renueva cada día, Señor. Es eterna, Padre. Tu amor es eterno y por eso te damos gracias, Padre. Te pido, Señor, que tú me sujetes, Dios mío, cada palabra, cada frase, Señor. Seas tú sujetando mi vida, mis palabras, Dios mío, y que tu palabra, Dios mío, transforme las vidas de cada uno, Dios mío, que llegue a las conciencias, Padre Santo, que haya cambios para ti, para libertad, para bien, Señor, como dice tu palabra, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor amado. En ti confiamos, Dios, te damos gloria, honra, en el nombre de Jesús, amén. Y nos preparamos. Antes yo me acuerdo que decíamos, nos vamos a preparar para recibir la palabra. Pero uno va evolucionando con los dichos y con el entendimiento, porque uno no debería prepararse ahora para la palabra. Uno siempre tiene que estar preparado en todo tiempo, desde el día que uno se despierta, tus quehaceres, llegas acá, estás acá, te vas otra vez a tu casa, almuerzas, etcétera, etcétera, siempre preparados para lo que Dios nos quiere decir, nos quiere enseñar. Amén. Así que vamos cambiando. Yo igual he ido aprendiendo, ¿ves? Ya, vamos a empezar con el texto. Vamos a buscarlo, que queda en 1 Corintios, capítulo 2. No sé si hoy se va a proyectar, pero sí, bueno, y si no, tenemos las Biblias. Nos vamos a concentrar en lo que Dios nos dice el día de hoy, amén. Cómo Dios nos ministra, cómo Dios cada día nos hace tener sus pensamientos, que eso es vida, eso es vivir victorioso. Podemos decir 1000 veces, soy victorioso en Cristo. Podemos cantar 10.000 veces que somos victoriosos, que amamos a Dios, pero no lo entendemos. Y no lo estamos diciendo con esa convicción o esa autoridad, ¿cierto? Pero es necesario. El mismo Dios, el mismo Cristo dijo que Él nos iba a revelar poco a poco. Cada uno en su proceso nos va a ir revelando. Vamos a leer 1 Corintios 2 y vamos a leer desde el 6. Sí, vamos a leerlo aunque sea rapidito. Se lo voy a leer todo, ¿ya? Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Perdón. Sigamos, una pausa. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Leímos harto, y la palabra de Dios siempre es rica, es rico leerla. Quizás en esta lectura usted ya sacó su porción, dijo, oh Señor, se me había olvidado esto, Señor, tú me revelaste esto. Y está bien, porque así es la palabra de Dios. Porque desde antes el Señor nos ministra y nos sigue ministrando cuando le oramos, cuando le cantamos, y también en el momento de la palabra nos sigue hablando y ministrando. Pero hay algo que no debemos olvidar. El Señor nos ha estado hablando de hartas cosas, ¿cierto? De la autoridad, de quiénes somos, nuestra identidad. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Aquí alguien tiene la duda si es hijo o no. No me diga. O si quiere levante la mano, así después nos podemos acercar a usted y poder enclarecerle ciertas cosas. Pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Estamos convencidos. Y aún así, a veces nos parece difícil en el día a día que seguimos endureciendo nuestro corazón. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado que aún siendo hijos de Dios, aún buscando su palabra, aún orando, hay veces que usted se siente que le dio la espalda a Dios? Así nos sentimos, así deberíamos sentirnos cada vez que pecamos, cada vez que la embarramos, cada vez que no hacemos la voluntad de Dios. Es normal. Si usted no se ha sentido así, pídele a Dios que le revele, porque algo no está bien. ¿Ya? Los hijos de Dios hemos aprendido que cuando le fallamos a Él, se entristece nuestro corazón. Pero cuando no estamos bien, creemos que todo es happy happy, que yo soy el mejor, que soy hijo de Dios, que puedo hacer lo que a mí se me da la gana. No importa la gracia de Dios. Sí, es verdad. Dios nos regaló su gracia, nos ha salvado por medio de Cristo, ¿cierto? Él perdonó todos nuestros pecados, lavó, ¿cierto? Todo nuestro corazón. Él pagó por nosotros, ¿cierto? Pero aún así, el ser humano, porque seguimos siendo humanos, es experto en endurecer el corazón a Dios. Lo vimos una y otra vez con el pueblo de Israel. Y nosotros nos podemos identificar también con el pueblo de Israel porque seguimos siendo humanos. Y antes de tener a Cristo, ¿se acuerdan que teníamos nuestro espíritu muerto? ¿Se acuerdan? En delitos y pecados. Vino el Espíritu de Dios, que aquí habló, que leímos, ¿y qué hizo? Nos dio vida, nos vivificó. Hoy ya no tenemos un espíritu muerto, sino que nuestro espíritu está vivo. Es por eso que le alabamos, es por eso que le adoramos, es por eso que sentimos culpa cuando pecamos. Porque antes de que el Espíritu nos lo revele, no nos da culpa de nada. Es el Espíritu Santo que nos enseña cada día. Pero hay algo que pasa, hermano, en la lucha espiritual. Hablamos de que sabemos que tenemos una identidad, pero Satanás constantemente quiere robarnos nuestra identidad.
todo el tiempo. Él quiere hacernos dudar de la identidad que Dios nos dio, de que somos hijos, de que somos apartados para el Señor, de que al ser hijos queremos consagrarnos para Cristo. Porque el enemigo no quiere. Él vino a matar, a robar y a destruir. Él quiere destruir nuestras almas, nuestras vidas. Es el enemigo de nuestras almas, de nuestra vida. Él no quiere. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos todos de acuerdo? Es que tenemos que entenderlo. Ya, pero ante lo que el enemigo nos quiere quitar, no podemos olvidar que nosotros, al tener el Espíritu de Dios, tenemos espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Ya? Ahora les tengo que mencionar esto. Hay dos sentidos cuando uno habla de espíritu. Primero, es el mismo Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros, ¿cierto? ¿Estamos claros? Y también, cuando se habla de que tenemos espíritu de poder, amor y dominio propio, tiene que ver con nosotros, ¿ya? ¿Cómo somos nosotros? ¿Ya? ¿Cómo es nuestro temperamento puede ser? ¿Ya? Yo tengo uno puede decir, no, ese tiene un espíritu rebelde, pero no es que sea un demonio de rebeldía que lo posesionó y por eso es rebelde, es porque la persona es rebelde. No sé si se entiende. Antes de Cristo éramos rebeldes, porque el ser humano es rebelde, es la tendencia humana. Pero con Cristo, después de Cristo, tenemos un espíritu, nosotros somos así, de poder, amor y dominio propio. Podemos dominarnos. Tenemos el poder de Dios, lo que hablaba el pastor Carlos, la autoridad de Dios para reprender demonios, ¿cierto? Para hablar en el nombre de Cristo, lo que Cristo nos dice que hagamos. Tampoco podemos hacerlo así a locas, no. Lo que Dios nos dice. Poder, amor, porque Él nos amó y hoy amamos también. No podemos no perdonar porque Él nos amó. Ahora podemos perdonar al otro porque estábamos en el mismo nivel antes que el otro. Pero hoy día no vamos a hablar de eso. Y dominio propio, que nosotros podemos dominarnos a sí mismos. Nosotros sí estamos capacitados para dejar la maldad y el pecado. Porque el Espíritu Santo nos cambió, vino a morar y cambió nuestro espíritu. Y hoy sí tenemos ese dominio para apartarnos del mal, para que haya un cambio en nosotros, en nuestra vida, cómo nosotros miramos las cosas, en nuestro actuar. Es un cambio de lo más profundo que después es tanto que se ve, los demás lo ven. Es un cambio gigante, enorme, lo que Dios hace. Y tampoco debemos olvidar que tenemos los enemigos. Lo hemos visto en los discipulados. ¿Se acuerdan los 3 enemigos que tenemos en este mundo? ¿Cómo? Exacto, mundo, demonio y carne, dice la hermana Vilma. Tenemos la lucha contra nuestra carne. ¿Qué quiere decir? Contra nosotros mismos, lo que hablábamos, ese pecado que mora en nosotros, esa rebeldía, ese endurecimiento de corazón ante las cosas del Señor, etcétera. Nuestra testarudez, porque lo somos, seguimos luchando con eso. Nadie todavía ya dejó de luchar con la carne, con nosotros mismos. ¿Qué más era? El mundo. El sistema de este mundo, estamos repasando. El sistema de este mundo constantemente va a querer hacer que perdamos nuestra identidad, que no sigamos a Cristo, que perdamos autoridad, ¿cierto? Que es todo lo que necesitamos para seguir guerreando, batallando en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Y directamente con Satanás, el diablo. Y a veces decimos, pero ¿cómo lo hacemos para estar firmes? Y a veces lo sabemos, hermanos, sí lo sabemos. Pero aquí vamos a mencionar 3 cosas importantes, de las cuales no tenemos que dudar nunca.
No permitas que el diablo te haga dudar de lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. No permitas que Satanás entre en tus pensamientos. Acuérdense que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos, y hay que escribir, no darle lugar al Espíritu Santo nos mantendrá en un estado malo, en un estado de ruina, en un estado de fracaso. ¿Alguna vez se ha sentido así o hoy te sientes así? Parece que no puedes avanzar, parece que siempre estás ahí pisoteado. Dios no quiere, Dios no quiere. El enemigo es el que quiere eso, Dios no. Como decía, nosotros andamos en victoria. Nosotros en nuestros pensamientos tienen que ser victoriosos todo el tiempo. Tenemos que, le decimos a Dios y le cantamos como las águilas, quiero ser como las águilas. Y sabe que me gusta entender eso, no románticamente, pero las águilas vuelan de lo alto y ellos no ven un puntito, ellos ven una panorámica increíble. Y así nosotros tenemos que ver la panorámica espiritual que estamos viviendo. ¿Quieres vivir esa panorámica? Es maravilloso. Porque cuando lo entendí, cuando maduré esa parte, me di cuenta que entendía cuáles eran mis debilidades. ¿Quién no quiere saber cuáles son sus debilidades? Todos queremos saberlas. ¿Para qué? Para entregarle esas áreas a Dios y que Él las moldee y que Él las limpie y que Él siga obrando en nosotros. Pero es necesario que reconozcamos e identifiquemos también cuáles son nuestras debilidades. Y también sirve el andar como las águilas. Podemos ver qué está pasando en el entorno. Podemos discernir que cuando se pelean los hermanos, puede ser en una casa, puede ser acá en esta casa de oración, la iglesia, de que se le está dando lugar al diablo y no a Dios. Y no nos involucramos en las peleas, sino que vamos con paz, con palabra de Dios, con decir, hermano, tú estás mal, o hermano, mira, oremos. Lo hemos repetido un montón de veces. Y cuando a veces nos sentimos en ruina, nos sentimos fracasados, no podemos ver esa panorámica, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos hace poder ver esa panorámica. Nosotros leímos denantes en Corintios, en Primera de Corintios, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios reveló todo esto a nosotros. Hoy lo podemos entender porque Él lo ha revelado. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, podemos entender los misterios de Dios. No basta con ser religioso, no basta con venir todos los domingos, no basta con prender el celular, ponerse en el discipulado y ponerse a hacer otras cosas, distraerse en la casa, eso no basta. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios more y ordene y haga y nos ministre y nos instruya. Tenemos que permitir eso para estar sanos, para estar fuertes, para no ser confundidos, porque Satanás es astuto. Ahí dice que no recibimos el espíritu de este mundo, sino que recibimos el Espíritu de Dios. Pero Dios, en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta lo que dice en este versículo? Escudriña lo profundo de Dios. ¿Alguien entenderá a Dios? Él es Dios. Él es el ser supremo, el más grande, el Dios de dioses. Él es nuestro Padre. Pero yo me maravillaba porque dice que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Podemos entender el corazón de Dios, hermano. No somos unos ignorantes. Somos unos hijos que podemos comprender el corazón de nuestro Padre hasta donde Él lo permita para nosotros, porque Él es Dios. Pero yo creo que esto debería ser de gozo para nosotros, de entender que sí podemos comprender sus caminos, su corazón, de ya no dar excusas. Que Señor, el diablo. No, ya no podemos dar más excusas. El Señor ya te lo reveló. El Señor ya te dijo, esto sí, esto no. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué sigues? ¿Por qué somos tan expertos en justificar nuestras faltas, nuestros pecados? Yo veo a mis hijos y tengo uno que es experto. De verdad. Es tranquilito y todo, es muy chistoso porque él es tranquilito, no se porta mal en general, pero hay veces que le dan los 5 minutos y le da todo, es como un huracán, y dice de todo también. Y uno cuando ve a los hijos dice, Señor, y así soy yo contigo. Pero uno los ama a ellos. ¿Cuánto más el Señor nos ama a nosotros? Y me da risa porque él es tranquilo y le dije, y del colegio me mandaron para el neurólogo y el neurólogo dijo que era hiperactivo. Y yo quedé así. Qué cosa más rara si él esperó 1 hora sentado ahí. ¿Cómo va a ser hiperactivo? Bueno, esa ya es otra cosa, pero a veces somos así. Hay cosas que los expertos no más ven. Dios es experto para nosotros. Él sabe que nos cuesta. A lo mejor se equivocó el neurólogo, digo yo. Bueno, que le hacen un montón de exámenes. O también puede ser la instrucción de enseñarle a dominarse. Yo siempre ocupo la palabra y le digo, el dominio propio, ¿dónde está? Tú eres capaz. Bueno, lo mismo hoy día. El dominio propio, si ya lo tienes, ¿dónde está el dominio propio? Ya te lo di, úsalo, vas a dejar de sufrir, vas a dejar de llorar sobre mojado, usa lo que ya te he enseñado. Entonces, no recibimos el espíritu de este mundo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Hemos recibido, ¿qué? El Espíritu de Dios, que nos ayuda a entender a nuestro Padre. ¿Están seguros de eso? Sí. Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que a veces me alargo, pero hoy día me prometí no alargarme y hacerlo lo más corto posible. Pero que llegue a nuestros corazones, que haya cambio en nuestras vidas. Porque no sirve, no hay nada peor para alguien que predica, uno predicar y que no haya cambio. No, eso es lo peor. Punto 2. Vamos a leer el versículo 16. No. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, que mora en nosotros. ¿Estamos claros? A veces en la escuelita dominical le enseño esto a los niños y comprenden. En el 12 dice,
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿hemos entendido lo que Dios nos ha concedido? Bien, vamos bien. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Antes que viniera el Espíritu Santo, nosotros no teníamos la capacidad de percibir las cosas de Dios. Pero cuando ya somos espirituales, sí tenemos la capacidad. En eso quería concentrarme. Hermano, tú tienes que saber que tienes la capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Miren, había olvidado en el punto 1. Primero, tenemos la sabiduría de Dios, ¿cierto? Más hablamos sabiduría de Dios. Debes entender que tenemos sabiduría de Dios. Si está el Espíritu Santo, nosotros la tenemos. ¿Ya? Entonces debemos andar sabiamente. Otra cosa, tenemos el discernimiento. Del 9 al 11 puse ahí, habla de el discernimiento. Dios nos reveló lo que está en su corazón. Tenemos que tener el discernimiento. Cuando estamos en Cristo, somos capaces de discernir. Somos capaces de discernir cuando nosotros vamos por el buen camino. Somos capaces de discernir cuando hay otros espíritus. Somos capaces de discernir cuando le hemos dado lugar al diablo en nuestros hogares. Cuando le hemos dado lugar al diablo en los matrimonios. Somos capaces de discernir todo esto. Es por eso que es necesario que nos cuidemos como templo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga y tengamos, primero estemos sanos nosotros, segundo esté sano nuestro hogar, esté sano la iglesia, esté sana la obra. Ya somos una iglesia madura, no somos guaguitas y es necesario que entendamos todas estas cosas. Y cuando entendemos todas estas cosas podemos ejercer toda la autoridad que Dios nos ha dado aquí y afuera y donde quiera que vayamos. ¿Se entiende? Dios nos ilumina para que entendamos su verdad. Vamos a leer Juan 16:13. Pucha, ya me estoy alargando. Perdón. Juan 16:13 dice así, rapidito. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esas son palabras de Cristo, es lo que Él ha dicho. Así que tenemos la iluminación del Señor. Nosotros no andamos como entenebrecidos. No debemos andar así. Nosotros debemos andar con la iluminación de su palabra, con el entendimiento de su palabra. También les quiero leer Efesios 1, del 15 al 22. No es mucho. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, etcétera, etcétera? Ahí es muy power lo que dice, es muy poderoso, pero no sé si se entiende a lo que voy, a que nosotros tenemos esa capacidad, que nosotros tenemos que usarla. Ya no ser inseguros. ¿Sabe que Jeremías acá
me decía, yo no quiero ir a la escuelita dominical, pero no quiero ir porque pinto mal, decía. A veces esa misma excusa tenemos con Dios. El Señor nos envía a ir y a ser discípulos. El Señor nos envía a ir y servirle. Nos envía a ir y predicar, ir y clamar, orar. Y le decimos que pinto mal, Señor. Y ahí nos quedamos, eso nos sirve. Yo le decía a Jeremías, vamos, si vas a aprender a pintar, vamos, si pintas bonito. El Señor así es con nosotros, vamos. Ya deja de tener excusas con el Señor. Ya no más. Él ya te ha dicho, anda, hace esto. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo haces? Hazlo. Ten confianza. Ya te he dado las herramientas. Tú ya tienes esa autoridad. Tú ya tienes la fuerza para abandonar ese pecado. Ya tienes todo, tienes la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe es un regalo de Dios, ya la tienes. ¿Qué más quieres? Ya tienes la fe. ¿Tienes fe? Una pregunta, ¿tienes fe? ¿Lo crees? ¿Las promesas que Él te dio? ¿Las crees? ¿Las vives? ¿Sigues apasionado? ¿Estás apasionado? Porque eso es lo que necesita el Señor. Necesita un ejército apasionado. Apasionado, que ya no pone excusas. Que sabe a quién va. Que ya deja atrás los placeres propios. Y no estoy hablando de cuando, no sé, a veces uno sí se da un tiempo con los hijos y todo eso. Ahí también glorificamos a Dios. Pero los placeres propios es cuando ponemos esas cosas antes que a Dios, antes que al Señor. Y hay un versículo que me gusta mucho, mucho, y Dios me lo reveló. ¿Saben? Yo les he contado antes. Yo era una persona súper inestable, muy inestable emocionalmente, los pensamientos inestables, las promesas que hacía no las cumplía. Hoy día hablan de procrastinar, de dejar todo atrás, todo el tiempo, no, después, ya no importa. Mejor no me comprometo con nada y después puro pasaba en la casa, puro pasaba en la pieza, porque el mundo es más fácil así. Todo es más fácil, es cómodo y se le da lugar al enemigo. Pero sabe que cuando vino Cristo hubo un cambio poderoso, grande. Cambió toda la cosmovisión, no sé cómo decirlo. Cambia todo y eso es lo que Dios hace cuando viene a tu vida. Y ya tú entiendes que no puedes quedarte ahí cómodo, escondido en esa habitación, en ese sentimiento muchas veces. Gloria a Dios. Y puedo decir como testimonio vivo, no para glorificarme, porque yo no sé qué he hecho más que creerle a Dios, nada más. Dios ha hecho todo, pero de verdad que ya los pensamientos no son así. Todo se afirma en la palabra de Dios y es tanto así el proceso que ya después no se da lugar más al diablo. Y viene el diablo a mentirte, pero tú ya tienes tan implantada la palabra de Dios que dices, no, eso es mentira. Yo le creo la palabra del Señor. Yo le creo a las promesas del Señor. Yo creo lo que Dios dice. Y así es como Dios quiere ver a su iglesia. Una iglesia que ya no se mueve por solo sentimientos y emociones. Sí, vamos a ponernos tristes. Sí, vamos a enojarnos. Sí, vamos a tener dudas. Pero no actuemos ante eso, con eso. No dejemos que el enemigo, que la carne y que este mundo tome autoridad en nosotros. Abracemos la palabra de Dios. Yo digo, es así, la vida es así, se mueve el piso. Esto es la palabra de Dios. Yo abrazo su palabra, yo no voy a permitir que el enemigo me haga caer. Yo la abrazo y me afirmo de ahí, de la pura palabra de Dios. De la palabra de Dios. Si tú quieres ser un pilar para otro, aconseja con la palabra de Dios.
que la experiencia de uno sea, no sé, el adornito nomás, pero lo potente es la palabra. Aquí dice el Señor, arriba, levántate porque Dios dice esto, cambió tu mente. Gloria a Dios. Tenemos, esto me gusta mucho, hablando de la mente. ¿Qué mente tienes tú? Qué rara la pregunta. Rara. Pero mira lo que dice aquí. En el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? El Señor tiene una mente. No me voy a ir al griego ni nada de eso. Se lo voy a dejar al pastor, a los hermanos. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos... ¿Qué tenemos, hermanos? La mente de Cristo. Gloria a Dios. Tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién se lo reveló? Dios. Podemos vivir en victoria. ¿Es posible? Sí. ¿Es posible salir de una depresión? Sí. ¿Es posible salir de lo que hoy está operando? Uno dice está de moda, pero sabe que no es que esté de moda. Lo que pasa es que se le ha dado lugar al diablo. Espiritualmente se ha abierto una puerta y los demonios están así buscando a quien devorar. Y está buscando a quien devorar a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos. Y hoy vemos y oramos todas estas veces por personas que viven crisis de angustia, crisis de pánico. Yo no tenía idea cuando empecé a ministrar a los hermanos, oraba por este tema y ¿sabe qué? Un día me di cuenta estudiando que antes que yo le entregara toda mi vida a Cristo, viví todo eso y no tenía idea. A mí sí me dieron crisis de pánico y no tenía idea. También porque a mí tenía una mentalidad de siempre seguir adelante, pero me quedaba tiesa, sentía que me apretaban así y ahora entiendo. De verdad uno siente que se te van a arrebatar la vida, te vas a morir ahí en ese instante. Es una angustia, pero recuerdo que aún así, aunque no estaba aferrada de Dios, el Señor me recordaba que estaba ahí conmigo. Y decía, Señor, y todo esto lo veía sola. Y Dios iba y me ponía paz. Si lo superé fue porque Dios estaba ahí. Tú también puedes superarlo porque Dios está ahí. Pero no permitas que Cristo te diga que tienes una mente débil. No permitas que el enemigo te mienta. Aunque el enemigo ha querido poner dardos y dardos en ti, en tu mente, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tu interior. ¿Para qué? Para debilitarte. Y sí, ¿sabe qué? Somos débiles. Si viene el diablo y te dice, tú eres débil, sí, pero estoy con Cristo. Como dice una canción que me gusta, ya los tengo todos rayados, que dice, cuando viene el diablo y te dice, ¿quién eres tú? ¿Qué vamos a responder? Sí, soy un don nadie, queriendo predicar del que lo es todo. Estoy parafraseando. Pero esa mente tenemos que tener, no importa si te dicen que no eres nadie, ¿qué importa? Este mundo te quiere decir que no importas, que no tienes talento, que no eres capaz. Y el diablo y este mundo quiere puro poner límites y límites y límites para servir a Cristo, para que seas victorioso, para decirte, no, tú eres un drogadicto, no, tú eres un alcohólico, no, te gusta la pornografía, no, tú eres un inmoral. Eso todo el tiempo, pero Dios te está diciendo que tú puedes vencer todo esto. Que eres victorioso, que tienes la mente de Cristo, que tienes el Espíritu de Dios morando en ti, porque hoy somos templo del Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, de Dios. Nosotros, hermanos, somos el templo del Espíritu Santo.
¿Eres consciente de eso? ¿Qué significa eso? Este templo lo cuidamos, le hacemos aseo, queremos que estén las sillas derechitas, bonitas, ¿cierto? Que la alfombra esté limpia. Y está bien. Buscar la excelencia está bien, ¿cierto? Pero mirémonos a nosotros. Tú, cada uno, somos templo del Espíritu Santo. Y eso es una honra. ¿Te sientes amado? Sí, porque a veces uno dice esto y se siente mal uno. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Debo estar súper sucio, desordenado. No te sientas mal, porque el Espíritu Santo es experto en ordenar, en limpiar, en sanar. Él es el que da la fuerza. Él es el que pone esa mente de Cristo en nosotros. Él es el que nos cambia, el que nos moldea. El que cambia la historia, el que cambia tu historia, el que te hace creer todos los días lo que dice su palabra, sus promesas, es Él. Y te damos gloria a ti, Señor, y elevamos un aplauso porque estamos tan agradecidos de que lo imposible, Dios lo hace posible. Él sana el alma, Él sana el espíritu. Él sana el espíritu de su iglesia para que su iglesia unida, toda junta, se levante y camine y corra ante los pies de Cristo. Una iglesia que tiene que avanzar, una iglesia que se levanta en medio de la lucha espiritual, que ya no sale corriendo, sino que enfrenta, que confronta. Eso es lo que quiere el Señor. Avancemos, hermano, avancemos, pero no permitas que Satanás, el diablo, te diga lo contrario. Sigue creyendo al Señor. Dios te da las oportunidades, te dice, el pastor acá dice, vamos a predicar, vamos a orar, levantémonos, aprendamos su palabra. Todo eso es esencial. No podemos querer crecer y no se me viene, activar se me viene, pero es que lo ocupamos tanto para otras cosas. El activar el Espíritu, activar los ángeles, activar eso. No, olvídese de eso, olvídese, hermano. No activamos cosas así como un interruptor, sino que digamos más bien vivir. Ya en nuestro camino seguimos caminando y vivimos a Cristo, nos entregamos completamente todas las áreas, todas. Eso es lo que está pidiendo el Señor hoy, que le entregues todas las áreas, familiar, personal, como hijo, como hermano, como mamá, como servidor de Dios, porque eso queremos, ser servidores, no queremos estar en la silla. Eso no es sano. Estar en la pura silla todo el tiempo no es sano. Queremos ser útiles en las manos de Cristo. No importa si para el mundo somos inútiles, no seamos inútiles para Dios. Pongámonos como instrumento en las manos de Cristo y Él hace el milagro y Él nos hace útiles. Pero no seamos ignorantes. No seamos ingenuos. Esa no es una característica de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes. Hay una lista, me habría gustado haberlo hecho con más tiempo, hacer una lista y todo para poder mostrar todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Él quiere que seamos y lo que no quiere que seamos, que son detalles importantes, pero a veces ese detalle es una clave para ayudarnos a cambiar el chip. Pero hoy hemos entendido que Él nos ha dado su mente. Ya no tenemos excusa. Solo nos queda buscarle, apasionarnos. Él ya nos dio la pasión. Mantén ese fuego, esa llama prendida como sacerdotes. Los sacerdotes hacían eso. Mantenían la llama siempre encendida. Y hoy hemos aprendido, hoy somos sacerdotes. Mantén esa llama encendida todo el tiempo.
Cada uno con la llama encendida. Una iglesia, ¿cómo va a ser? Una iglesia generación encendida en Jesucristo. Es urgente. Avancemos. Prosigamos a la meta. Sigamos, avancemos. Dios quiere apasionarnos. Si algo se ha logrado, si algo podemos lograr es porque hemos creído. Y Dios te dice que no dejes de creer. No dejes de creer. No dejes que el enemigo te mienta y te diga no, ya no. No dejes que el enemigo te mienta y te diga ya no hay tiempo, ya eres muy adulto, ya tienes enfermedades, no eres capaz, no sabes hablar, ya no permitas eso más. Pongámonos de pie, hermano. Si tú has perdido esa pasión que una vez tuviste, en esta hora dile al Señor, quiero vivir apasionado. No le diga a Dios, apasioname, porque Él quiere hacerlo. Dígale usted, Señor, quiero ser un apasionado. Yo me comprometo, Señor, lo que está en mis manos, lo que hoy me enseñaste, lo que hoy me revelaste, quiero hacerlo. Quiero buscarte, quiero vivir, quiero pensar con tu mente, Dios. Quiero que estés vivo en mí. Dígale al Señor, dígale. No sea un espectador. Estos tiempos no son para ser espectadores más. La iglesia tenemos que vivir apasionadas. Ser un templo lleno de fuego. Un templo de fuego. Que nuestra boca no calle jamás. Para alabarle, para darte gloria, para darle gloria a nuestro Dios, para cantarle, para orarle, para humillarnos, para decir sí, Señor. ¿Le crees? ¿Le crees a Dios? ¿Tú crees que la iglesia puede hacer algo grande? Que la iglesia está para algo grande, una obra grande que salva al perdido, que da vida al muerto. Cristo sigue estando aquí, hermano. Cristo sigue moviéndose en medio nuestro. Cristo puede verse en medio nuestro. Permitamos que así sea. Permite que Cristo se mueva a través de ti. Y sabes que vas a ver cambios en tu casa, porque vas a entender esto y vas a tener toda la autoridad de ungir tu casa, de ungir a tus hijos, de ungir tu familia. Vas a tener la convicción de que hay un futuro glorioso contigo. Tú vas a estar ahí, en lo que Dios quiere vas a estar ahí. Apasionate, apasionate. ¿Quieres estar siempre preparado para que Dios te use? Apasionate. Eres templo del Espíritu Santo. Tienes la mente de Cristo. Tienes toda la autoridad, la capacidad para rechazar lo que viene del mundo, lo que viene de Satanás, el diablo. Tienes todo eso porque Dios te lo ha dado, porque el Espíritu Santo mora en ti. Solo debes dejar que Él quiebre tu corazón, que Dios quebrante el corazón, la dureza, el orgullo. Somos expertos en ser orgullosos. Deja que Cristo quiebre todo orgullo, todo ese exceso de amor por sí mismo, que se quiebre. Debemos humillarnos, iglesia. Todos levantemos nuestras manos. Humillémonos delante de Dios. Dígale ahí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Tenemos que entender que Dios es el que hace la parte grande. Debemos procurar hacer su palabra, su voluntad. Debemos dejar todo lo que contamina. A veces hay detalles que estamos viendo, de qué nos estamos alimentando, qué estamos escuchando. La palabra de Dios es más, es más. La comunión que tienes conmigo es más. ¿Estás llorando por mí?
A veces lloras por cosas de este mundo. ¿Y por qué no te apasionas? No te apasionas por el que es grande, por el que sana, por el que todo lo puede, por el que levanta tu cabeza, por el que te ha dado vida eterna. Apasionate, porque hay tantos más llorando solos que nunca han conocido de Cristo, que nunca le ha sido revelado Cristo. Es necesario que te levantes, que ciñes tus lomos, que te afirmes, que te deje que el Espíritu Santo levante tu cabeza. Ministra, Espíritu Santo, ministranos, Espíritu Santo. Es necesario que nos consagremos, iglesia. Consagremos nuestra vida, nuestras áreas. Solo, hermano, solo tú sabes que aún falta. A lo mejor no lo sabes. Y le pedimos al Espíritu Santo que muestre. Y que hoy toda la iglesia, todos, nos consagremos a Él y le digamos: Señor, sí, yo me entrego a ti. Yo me rindo a ti. Hay un himno que dice: yo me rindo a Él. Que sea real. Todas las áreas. Mi debilidad. Hoy la entrego a ti, Señor. Ministra, Espíritu Santo, ministra.